Buenos días, mi estimable Modorro, mi estimable Modorra. El día de hoy estamos llegando muy tarde. Y el motivo de esto no es porque me haya yo levantado tarde, sino porque la nota de hoy ronda alrededor de un reportaje que hizo Julio Astillero ayer, pero que tiene un montón de cosas alrededor que forman parte de la estrategia que utilizó Genaro García Luna para hacerse con el poder militar en México. Pues el poder judicial, no militar, pero judicial, pero pues es que también hubo mucho involucrado, eso es a lo que me refiero, con que todo esto es parte de una estrategia de García Luna, ¿no? Y hay muchas piezas en esta batalla, hay muchos intereses, hay muchas personas involucradas, muchísimas más de las que podemos entender, y todavía muchas de esas personas todavía se encuentran en cargos públicos. Entonces, pues a mí me parece una cosa muy importante porque muchas de las piezas que llevaron a Genaro García Luna a tener tanta influencia política y social todavía están colocadas en el tablero. Eso es lo que a mí me parece y pues bueno, yo quiero empezar a hacer una pequeña revisión, me voy a ir en nota por nota con videos. Prefiero buscarme videos porque siento que cuando leo las notas en la cámara, o sea, como que me aburro. Entonces, siento que mejor vemos videos y vamos deteniendo y reaccionando. Selecciono las mejores piezas que me encuentro de información, piezas clave que me encuentro para poder explicar determinadas cosas, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar por esta nota. A ver. Ok. La primera nota es una nota de Milenio, o sea, lo que yo les digo, yo selecciono de todos lados. Y bueno, esta nota es, Calderón sabía de acusaciones contra García Luna. Y es una cosa que se ha dicho mucho, de hecho, por ahí hay, ¿cómo se llaman? Por ahí hay testimonios de personas que incluso llevaron cartas, mandaron oficios, mandaron actas para informarle a Calderón y Calderón los ignoró. Entonces, a mí me parece que esta nota nos va a dar contexto sobre lo que vamos a ver después, ahorita con Julio Astillero, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido. Entonces, me va a tardar un montón con esta nota. Les digo que esta nota no es madrugadora y de hecho, esta no es una hora modorra, ya es bien tarde. Y además, este video se va a subir todavía más tarde porque no está siendo transmitido en vivo, sino que está siendo grabado. Entonces, pues bueno. Valles denunció en esas cartas, porque fueron dos, que García Luna había impuesto además a funcionarios sin experiencia y poco calificados, lo que llevó a que varios operativos terminaran con asesinatos de elementos de la Policía Federal. Entre ellos mencionó a Luis Cárdenas Palomino y a Javier Garza Palacios, de esa red que le mostraba hace unos momentos. El 7 de mayo del 2008, Herrera Valles envió la segunda carta al presidente Calderón, de la cual obtuvo copia de recibido por parte de la entonces Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y hasta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Calderón se ha lavado las manos. Él dice que no sabía. eh, Ignora el caso y de hecho esta es una estrategia muy utilizada, muy utilizada y a mí me gusta mucho hablar acerca de esta estrategia. Bueno, me gusta mucho más bien ponerla sobre la mesa. Un momentito porque siento que no me veo. Ay, ya ven mis notas. Esta es una estrategia que a mí me gusta mucho observarla porque es muy divertida. Y es una estrategia que utiliza mucho la clase social alta y la utilizan entre ellos, la utilizan con otros y es la de la ignorancia activa. Ya les mencionaba yo en algún video anterior que yo pienso que hay dos tipos de ignorancia, ¿no? Que es la ignorancia pasiva y la ignorancia activa. O sea, yo pasivamente ignoro lo que está pasando porque no tengo ni idea de que existe. O sea, yo ahorita mismo yo ignoro pasivamente muchísimas cosas que ni siquiera sé que ignoro porque no sé que están. ¿No? Entonces, pasivamente yo ignoro muchas cosas, soy una ignorante. Eh, y activamente hay mucha gente que ignora muchas cosas activamente. O sea, yo estoy consciente, hay gente que está consciente del cambio climático, hay gente que está consciente de la falta de agua, pero siguen tomando Coca-Cola. Lo ignoran activamente. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí va. Esa estrategia de ignorar cosas activamente es muy utilizada en las clases sociales altas. Tienes que estar con una máscara todo el tiempo. De hecho, es más bien una forma de convivencia social.
más que cualquier otra cosa, es una forma de convivencia social. Y Calderón activamente ha ignorado, o sea, no es un ignorante, es un ignorador. Activamente ha ignorado todo lo que se ha tejido alrededor del caso García Luna, y entonces su mirada la desvía hacia otro lado. ¿Por qué? Porque él habla con su público. Él no está hablando con la gente que no lo quiere, ni está hablando con la nación entera. A él no le interesa la nación entera, él tiene su mercado. Y es ese mercado que le preocupa, y únicamente ese mercado. ¿Ok? Y es muy interesante cómo lo maneja. No habla con nadie más, no comunica con nadie más, no responde a nadie más, o sea, no se confronta. Y esa es una cosa muy característica, y lo digo con todo el dolor de mi corazón porque yo la viví, yo la sufrí, para como soy, de hocicona. Es una característica muy arraigada en las clases sociales altas, el que se dejan pasar cosas y haces como que no las ves para mantener el status quo, ¿ok? El objetivo de esa táctica es conservar el status quo. Entonces, ¿qué hace Calderón? Calderón habla con su público y conserva el status quo dentro de su círculo social. A él no le interesa a nadie más. ¿Por qué no le interesa a nadie más? Y esto es algo muy interesante. No le interesa a nadie más porque su público tiene dinero. Todos los demás no. Todos los demás están desesperados buscando constantemente. Estamos desesperados persiguiendo la chuleta. Él y su público tienen asegurada la chuleta, tienen que sostenerla. O sea, nuestro objetivo, el objetivo de la base de la pirámide, del mercado de la base de la pirámide, que somos la mayoría, es es subir y es conseguir, aunque sea un poco más, aunque sea un poco más, aunque sea un poco más. Entonces, te pones a vender calcetines, das un servicio extra, te vendes una cosa que alguien más no. O sea, no nada más vas y trabajas, sino que, por ejemplo, vendes, tenía yo un compañero en una oficina que trabajaba todo el día y además vendía juguetes o sea, él se la pasaba en la oficina, todo el tiempo estaba trabajando, pero en las temporadas del Día del Niño y de Navidad, él vendía juguetes. Y de ahí sacaba un extra para estar en el año pues, repartiendo y teniendo un poquito más para la familia, ¿no? Mira, he conocido personas que venden Avon, o sea, todos los que hemos trabajado en un entorno Godín sabemos que no nada más te quedas con el sueldo, ¿sí? Sino que tienes que buscarle un poquito más. Y eso somos como la mayoría, y eso es lo que nosotros generalmente estamos haciendo, o sea, estamos en la rueda de la rueda del ratón, que esta rueda es casi imposible de romper si alguien no te da capital para que tú puedas administrar y conforme lo administras, vaya saliendo más, digamos. O sea, pero esta es una rueda de la rata, una rueda del ratón, como la llama Robert Kiyosaki, creo que se llama el señor de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, y sí lo es. Salirse de ella no es responsabilidad tuya. O sea, si tú no tienes los contactos, los privilegios, la gente que te ayude, la red de apoyo, la familia, no lo vas a hacer y no es tu culpa. O sea, pero ese discurso se encubre, quiero decir, y es hipócritamente encubierto precisamente por ese grupo que lo que quiere es que nadie más entre a ese grupo, sino sostener el status quo y decidir quién sí y quién no cabe dentro del círculo social para proteger, porque ese mercado, específicamente el mercado de Felipe Calderón, justamente actúa así. O sea, ellos seleccionan quién sí, quién no puede entrar en sus círculos sociales, o sea, no le dan la oportunidad a cualquiera. O sea, uno como quiera que sea, pues tú llegas, no sé, o sea, a tu entorno de trabajo, lo que sea, dices, pues a lo mejor es mala onda, a lo mejor y me cae mal, pero déjale doy la chance, ¿no? Déjame voy a tomar una chela con este grupito que a lo mejor y no me fascina. Pero en ese grupo, en ese entorno social en específico, si alguien llega, esa persona es excluida inmediatamente a menos que cubra todos los cánones, que de hecho este es el problema que hubo con el Sonora Grill, que además voy a tocar ese tema en la tarde, había hecho un video, pero lo tuve que borrar porque tuve una equivocación investigativa, se me ocurrió no buscar en TikTok, pésima idea no investigar en TikTok, muchachos, aparentemente. El asunto es que este mercado justamente tiene determinados estándares y si no los cumples, estás fuera. Y esos estándares pueden ser estéticos, pueden ser de comportamiento, o sea,
Yo se los digo, yo he participado en esos entornos sociales porque yo estaba enamoradísima de una persona de una entorno amor prohibido, no, pues, o sea, sí, tal cual. No amor prohibido, porque no fue amor prohibido nada más que el último año, pero justamente ese último año fue amor prohibido porque yo no me ajustaba a los estándares de comportamiento social que requieren en esos sitios. O sea, yo digo las cosas y no puedo evitarlo. Pues soy hocicona y no puedo evitarlo porque pues yo tengo una situación en mi lóbulo temporofrontal, aparentemente, de hecho, en el sistema límbico, que me permite no callarme, y pues eso hizo que yo descubriera justamente cómo, porque no nada más fue en ese grupo social, sino que en varios grupos sociales de ese estilo, eh, yo no encajaba y no sabía por qué. Y a mí me parecía como muy raro, pero ya con el tiempo comencé a observar que a mí me estaban excluyendo porque yo soy muy frontal. Y en el norte las cosas no son así. O sea, en el norte yo convivo sin broncas, pero sin broncas, porque la gente también es así, o sea, dices las cosas. Pero en la Ciudad de México, especialmente en la Ciudad de México, en la clase alta de la Ciudad de México, la gente es muy exclusivista. Entonces, ese es el mercado de Felipe Calderón, ¿sí? Yo lo estoy hablando desde mi perspectiva muy subjetiva y además súper sesgada, ok, porque además fue lo que me pasó a mí, pero esto que me pasó a mí viene de una observación social que yo ya venía haciendo desde hace muchos años, una comparativa entre el comportamiento en el norte, incluso el humor en el norte y el humor en el sur, que esto era lo que yo venía derivando. Pero ya cuando vengo a ver el comportamiento que tiene Felipe Calderón, que además era muy cercano o es una persona muy cercana a estos círculos, este comportamiento es muy normal, muy, muy normal. O sea, el ocultamiento de la verdad para sostener el status quo es común y es la clase social en la que se desenvuelven. Entonces, bueno, discúlpenme la derivación tan larga, pero todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? Es importante, o sea, me parece, a pesar del ejemplo personal, quiero decir, a mí me parece muy importante tomar en cuenta el comportamiento del mercado al que se está dirigiendo cada discurso para poder saber cuál fue la estrategia de posicionamiento de García Luna y el por qué todavía no se acepta y entiende en los círculos de poder y empresariales que Calderón realizó una guerra innecesaria para poder establecer cotos de poder en distintas áreas, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, ustedes disculparán. Ontoy. Ahí amplió su denuncia respecto de irregularidades de funcionarios colocados en la Policía Federal solo por su cercanía con Genaro García Luna. Por ejemplo, Nahum García Martínez, dentro de la Policía Federal Preventiva, a pesar de que no acreditó exámenes de confianza, un requisito para entrar a la entonces PFP. Además, Herrera Valles denunció que el secretario del subprocurador de Derechos Humanos del entonces PGR le advirtió que no debía entregar esas cartas porque le podía ir mal y meterse en problemas porque García Luna era el consentido del presidente Calderón. ¿Qué razón tiene alguien para tener a un consentido de ese tamaño si no está enterado de los posicionamientos políticos, sociales, militares, judiciales que tiene? O sea, todos esos movimientos no fueron solo de García Luna, fueron de Felipe Calderón. Y son posicionamientos, o sea, estoy hablando de estrategia de Felipe Calderón y de García Luna para poder tomar el poder completo en el país y quedarse en él durante bastante más de 6 años. En el texto expuso que desde la entrega de la primera carta fue víctima de represalias en su trabajo, que se intervinieron sus comunicaciones y comenzaron a vigilarlo. 6 meses después de escribir esa segunda carta al presidente Calderón, quejándose de García Luna, Herrera Valles fue detenido, sentenciado a 10 años de prisión por presuntamente tener vínculos con el cártel de Sinaloa, organización criminal con la que Estados Unidos liga ahora
a García Luna. 3 años después de su detención, un tribunal absolvió a Herrera Valles de los cargos que se le imputaban. El 13 de diciembre del 2019, Herrera Valles vino a una entrevista en este espacio. Detalló las razones de esas cartas que escribió al expresidente Calderón sobre las irregularidades en la administración de García Luna frente a la Policía Federal en la que Herrera Valles era parte. Luego de que el propio Calderón dijo que nunca supo de los vínculos de García Luna con el crimen organizado, vínculos e irregularidades que en esas cartas Herrera Valles le contaba. La primera carta se la doy de una manera discreta, que viene siendo de 8 fojas. Claro que los delitos no los cometió el ingeniero, o sea, el jefe de un cartel no es el que comete los delitos, pero es el responsable de las operaciones de la gente que lo está cometiendo. Si hubiera llegado a Genaro García Luna? Por supuesto. De hecho, por ahí hay un argumento, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es algo así como, es un argumento, si mal no recuerdo, pasó en Inglaterra, y es así como que, yo no sabía que había pasado eso. Un señor que dijo, yo no sabía que había pasado eso, pero él activamente decidió no saber, era lo que les decía, la ignorancia activa. O sea, él directamente decidió no buscar precisamente para no saber. Y entonces se empezó se hizo una ley precisamente para protegerse de ese tipo de tácticas, porque justamente eso es lo que es, para protegerse de ese tipo de tácticas legales que son argucias y que son directamente con el objetivo de burlar las leyes de una manera supersticia, o sea, por abajo del agua, pues. O sea, realmente él estaba comandando en ese tiempo la Agencia Federal de Investigación. Hubo diferencias muy grandes con el procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, precisamente por la protección institucional que le estaban dando a personal de la AFI en ese tiempo. Y esa era la protección institucional. Hubo una serie de circunstancias en donde los estuvieron protegiendo. Hay 2 elementos en donde estuvieron involucrados en el homicidio de su comandante en Mexicali, y también la desaparición de una droga. También se lo estoy documentando. Unos meses después de esa entrevista, en marzo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que había dado la instrucción de que cualquier funcionario vinculado a Genaro García Luna debía ser evaluado sobre su participación en la administración actual y que se buscaría evitar que fueran servidores públicos. Así lo anunció en el 2020. Bueno, y es que de alguna manera, que por alguna cosa que yo no alcanzo a entender honestamente, ellos esperaban perpetuarse en el poder y lo lograron con Peña Nieto, ¿eh? O sea, durante el periodo de Peña Nieto, también estuvo involucrado, ahorita vemos, durante el periodo de Peña Nieto también siguieron y ellos esperaban, o sea, ellos esperaban seguir lavándole la cabeza a la población como lo hicieron con Peña Nieto, porque Peña Nieto fue un montaje televisivo brutal y pensaron que iban a lograr más o menos lo mismo, a lo mejor y con un candidato del PAN esta vez, porque pues Peña Nieto les tocó al PRI. O sea, a final de cuentas, la imagen de marca del PRI cayó gracias a Peña Nieto. El PRI está a punto de desaparecer. O sea, de verdad, el PRI está, yo creo que a lo mejor ya 2 elecciones de pasar a los anales de la historia infamemente. Eso no hubiera pasado porque la estructura del PRI es inmensa. Estamos hablando de que tiene una red de lideresas gigantescas, unas redes más bien de lideresas gigantescas en las comunidades indígenas, en los pueblos, en las ciudades, en los barrios. O sea, llegan más o menos a donde llega Coca-Cola, mano. Llegan más o menos a donde llega FEMSA. Y FEMSA llega a todos lados, quiero decir, FEMSA es capaz de alcanzar a todas las comunidades del país con su red de distribución. Bueno, ellos llegan a donde mismo, creo. El PRI llega a donde mismo, su red de distribución de información es enorme. Entonces, el PRI cayó gracias a Peña Nieto. No sé si a la pésima gestión de Peña Nieto, sino gracias a determinados movimientos que hizo la contraria, bueno, la contraparte, y algunos movimientos que hicieron algunos periodistas como Carmen Aristegui. Carmen Aristegui saca la Casa Blanca, ¿y qué es lo que pasa? Que viene
se empieza a caer la imagen de marca de Peña Nieto en las comunidades, en los barrios, etc. Y la gente se empieza a sentir traicionada porque votaron por él por guapo, en muchos sentidos, y no es broma. O sea, esto no se trata de que, votaron por él por guapo, jajaja, no, es en serio. O sea, yo conocí a mucha gente que votó por él por guapo. Yo de manera personal. Personas de comunidades indígenas, personas de barrios, o sea, justamente a eso me refiero, estamos hablando de mujeres, efectivamente. El voto femenino fue el que puso a Peña Nieto en donde estaba. Y somos las mujeres, bueno, no sé si somos, pero justamente esas mujeres se sintieron traicionadas por él. Porque ahora sí que cuando dices, como dice la canción, ¿no? Una hembra cuando quiere un hombre, por él puede dar la vida. Pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida. Y eso fue lo que le pasó a la población, o sea, pues somos la mitad. Y eso es algo que no se entiende muy bien con respecto al mercado de Peña Nieto y el por qué el PRI se cayó. Porque el PRI estaba sostenido por mujeres, completamente. Y nos rompieron el corazón. Bueno, les rompieron el corazón. Yo voté por López Obrador. Pero les rompieron el corazón. Eso fue lo que pasó. Por eso el PRI se está cayendo. Porque el PRI estaba completamente estructurado por mujeres. Quiero decir, en su base. Sí, los hombres votaban, sí, pero los hombres casi no tenían movimiento político. Sí había, sí, o sea, pues estamos hablando de 2/3 partes del partido, de la base del partido, eran mujeres. Y fueron las que llevaron a Peña Nieto al poder. Entonces, más allá de eso, Peña Nieto se perpetúa y estos creen que pueden seguir estando encaramados en la presidencia y no se esperaban no poder acercarse a AMLO. Y ojo, yo no estoy diciendo que no, AMLO está completamente alejado de lo terrible. No. De hecho, más bien pues son distintas redes con distintas prácticas. Yo no sé si AMLO es corrupto o no, porque hasta ahorita no se le ha demostrado nada. Pero hay cosas que sí dices, órale, qué pedo, como lo del fiscal, ¿no? O sea, que a final de cuentas pues pone a Hertz Manero y además lo amortigua durante 9 años. Y pues es un señor que evidentemente tiene muchos intereses en toda la República, ¿no? Y y le da su espaldarazo a Salinas Pliego, y le da su espaldarazo o sea, ¿saben? Es como, y Salinas Pliego sale y se burla de la población mexicana. Y eso es lo que yo digo, hay algo muy raro ahí. Hay algo muy raro ahí, no sé qué es, pero hay algo muy raro que no me acaba de gustar, ¿ok? Pero eso no tiene que ver con esto. De hecho, a mí me parece que esto precisamente es de los contrincantes. O sea, esta estrategia es la estrategia de los contrincantes. Ahora ganó la competencia y ahora la competencia es la que está posicionando a sus piezas. En fin, me voy a brincar al siguiente porque justamente vamos a hablar de... Pese a que Genaro actividad dentro de dos... Peña Nieto. Pese a que Genaro García Luna dejó el servicio público en el 2012, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto continuó operando una red de desvíos de recursos federales por más de 2.600 millones de pesos. Así lo detectó la Unidad de Inteligencia Financiera, que el 24 de diciembre de 2019 presentó 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el exsecretario de Seguridad Pública actualmente acusado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Han pasado 2 años desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó las riendas del país y su gobierno no tiene diálogo político con la oposición, porque además del respaldo de más de 30 millones de votos, cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, de acuerdo con politólogos y analistas. Todo parece indicar, según la atención médica que se le dio, que lo sufrido por Raúl Jiménez sufra. Bueno, ya esto ya no es asunto nuestro. Entonces ahora sí. Di una instrucción que todos los vinculados a el caso García Luna se les revisara su situación, se llevara a cabo una evaluación de en qué participaron, ¿sí?
y que evitáramos nosotros tener en el gobierno federal servidores públicos con esas características, que no estuvieran con nosotros. Javier Herrera Valles ha dado seguimiento a lo que ha ocurrido con esos funcionarios que trabajaron con García Luna dentro de la Administración Federal. Milenio verificó quiénes se mantienen en algunos cargos. Felipe de Jesús Gallo, coordinador de métodos de investigación de la Fiscalía General de la República. Martín Armendáriz Chaparro, inspector de la FGR. Ambos cercanos a García Luna. Bueno, vamos a ver si siguen ahí. Porque esto es del año pasado. Es que, Martín Armendáriz Chaparro. Ok. Lo primero que encuentro es de LinkedIn. 2003, sucedió con el ingreso de bla, 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 quienes entre otras acusaciones. Ok. Esto es del Senado, entonces. Protegidos de García, esto es de 2020. Vamos a ver. Que no tiene nada. Tiene 4 contactos. No existe, básicamente. Está calco. Director del área no es. No es la persona que estamos buscando. Ok. Creo que me da un poco la impresión de que lo desaparecieron esto es del 2008. En ese momento García Luna explicó que se proponía crear 4 subsecretarías a la Secretaría de Seguridad Pública, de Estrategia e Inteligencia Policial, de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, del Sistema Penitenciario, bla, bla, bla. Sin embargo, la fecha, a ver, déjenme ver dónde está el nombre de este güey. Ok, aquí está. Igual sucedió que para subsanar el hecho de no haber aprobado dicho examen y para lograr su incorporación, estos fueron a los que metieron sin haber pasado el examen. Fueron elaboradas 7 cartas responsivas de capacidad profesional y de buena conducta firmadas por ellos mismos. Lo anterior es una acción completamente fuera de la norma y abiertamente irregular. Esto es del 2008. Del 2008 y todavía el año pasado el señor seguía ahí. Híjole, es un requisito indispensable para ingresar a la Policía Federal Preventiva y no obstante, bla, bla, bla. Ok, lo mismo sucedió con el ingeniero Artemio Juárez García y Martín Armendáriz Chaparro, quienes entre otras acusaciones en el año 2003 estuvieron arraigados por 90 días por su probable participación en el homicidio de su jefe inmediato. Madre santísima. Dios mío, qué miedo, qué miedo. Bueno, habría que ver si sigue participando, no tengo ni la más mínima idea. Ok, organismo juzgado, bla, 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 nombre, esto es 2012. Bueno, vamos a ver qué es. Omnia, no sabía que este periódico todavía existía, güey. Fiscalía de Hertz Manera está informada. A ver, vamos a ver de cuándo es esto. 2003. Miren, no aparece, parece que lo eliminaron. Eliminaron todos los registros recientes de este güey en línea. Ok, ver informe completo. Chinga. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. La periodista Anabel Hernández expuso que hay al menos 7 funcionarios con posiciones clave. Esto es del año pasado, creo yo. Creo que esta es la nota de la que está hablando Milenio. Sí. Mira, ni siquiera el año pasado. 4 de agosto del año antepasado. Ok, bueno. Esto es de hace 2 años. No sabemos si todavía están. No encuentro nada así como a primera mano. No me voy a poner a investigar porque ese no es el punto. De hecho, aquí mi punto es que dentro de toda esta estrategia, la pieza clave fue la comunicación y el marketing de todo lo que pasó. O sea, para poder posicionar a García Luna como el superagente que se posicionó, que eso fue lo que pasó, se posicionó como el superagente, para poder posicionarlo realizaron una serie de movimientos mediáticos cuyo discurso iba enfocado a generarle credibilidad a García Luna. Y entre ellos estuvo Ciro Gómez Leiva, estuvo, ¿cómo se llama este señor de Milenio? Chaparrito, él. Ay, jole, Pedro, no, ¿cómo se llama? Ha de ser muy miserable porque se me olvidó su nombre. Y evidentemente Loret de Mola, que es por quien estamos aquí hoy, porque de hecho pues la nota que vamos a observar, si no me tardo un montón, es la de Julio Astillero con respecto al montaje Florence Vallarta.
Entonces, vamos a ver, bueno, esto es lo de que también el desvió. Y ahora sí, vamos a ver esto, porque justamente este video vamos a ver los movimientos estratégicos de las piezas clave que tenían montadas, ¿no? ¿Qué dijo Florence Cassés y a quién se lo dijo? Buen día. Hola, Ciro. Buenos días, Peregrino. La francesa Florence Cassés, que estuvo presa en México entre 2005 finales y 2013, declaró al semanario L'Express, un semanario parisino, pues que sugiere que por daño moral a distintas figuras a las que atribuye su detención ilegal y su... Puse esta nota, ojo, puse esta nota porque todavía siguieron sosteniendo, han seguido sosteniendo a lo largo de la historia, su verdad. Y esto a mí me parece que es justamente la estrategia. O sea, seguir sosteniendo la mentira como si ellos realmente se la creyeran, sabiendo que no es cierta. Encarcelamiento que derivó en su liberación luego de un roce diplomático entre México y Francia, cargando baterías especialmente contra Genaro García Luna, quien como secretario de Seguridad Pública es referido por ella como ministro del Interior, secretario de Gobernación, lo que es incorrecto. Se aprovecha el momento. Hace 2 años, estaba defendiendo este señor, Ciro Gómez Leiva, García Luna. Coyuntural de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de haber colaborado con el cártel de Sinaloa, y de ahí Florence Cassés hace una serie de observaciones que la llevan a alegar que es inocente de manera contundente luego de que aquel funcionario habría colaborado con una organización criminal que nada tuvo que ver con las imputaciones que a ella se le hicieron por el secuestro de 3 personas. Ella estuvo imputada por 3 personas. Dice ella: inesperadamente se despertó en mí cierta ira, junto con la rabia de golpearme. Ahora quiero ir más lejos, establecer la verdad completa, hacer responsables a los que me lastimaron. Quiero reabrir mi caso, demandar reparaciones en México. ¿Contra quién?, le pregunta el reportero que la entrevista del Express. Para empezar, está el presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Felipe Calderón no era presidente en 2005. Aquí sí no entiendo. El presidente cuando detuvieron a Florence Cassés era Vicente Fox. Cuando Felipe Calderón asumió la presidencia el 1 de diciembre. Es que la estrategia es una y la misma. Justamente no es que haya llegado Felipe Calderón al poder. De hecho, es una de las cosas que les comento, o sea, justamente, yo creo que la estructura presidencial como la tenemos nosotros está equivocada. No deberíamos basarnos en una sola persona, sino en equipos. Y de acuerdo al cómo funcionan esos equipos de por lo menos 5 personas con distintas formas de pensar entre ellos, se toman las decisiones con acuerdos entre ellos. ¿Por qué? Porque así se representa, pues, a todo mundo de una manera presidencial. Pero bueno, esa ya es idea mía. Ellos no llegaron al poder como individuos, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Peña Nieto, y de hecho, Anaya era la pieza siguiente, porque creyeron que iban a poder volver a armar esta onda del tipo guapo, pero dijeron, ok, Peña era un tipo guapo tonto, ahora necesitamos a un tipo guapo inteligente. Y realmente creyeron que les iba a funcionar. Se equivocaron, porque no se dieron cuenta de la profunda decepción, o sea, porque ese mercado, y esto es algo muy importante para entender el por qué les está fallando la estrategia ahora. Este mercado sobresimplifica al resto del mercado, a la base de la pirámide. O sea, si tú eres pobre, entonces eres tonto, entonces eres flojo, y en sus cabezas así es. A pesar de que incluso ellos conocen de manera personal a muchas personas pobres que son muy trabajadoras porque trabajan con ellos. Y les regalan 8 a 10 horas de su día, o sea, y están ahí con ellos, incluso emocionalmente apoyándolos, los aman, se comprometen con ellos.
el servicio. Y a pesar de que conocen directamente el servicio, ellos siguen creyendo en su cabeza que el mercado de la base de la pirámide es pobre porque quiere. Porque esta sobresimplificación les permite elaborar su fantasía para mantener el status quo. ¿Ok? O sea, sus cerebros lo que están tratando de hacer es no perder las ventajas que ya consiguieron. Y esas ventajas sobrepasan a las de los demás. Pero ellos prefieren creer que no son ventajas, sino que directamente ellos, o más bien, que esa ventaja, ellos la adquirieron porque se la merecen. ¿Por qué? Porque si ellos no se envuelven a sí mismos en esa cortina de humo, estarían destrozados por dentro. ¿Por qué? Porque se estarían percatando del daño social que están haciendo. Y precisamente para ellos mismos cegarse a sí mismos, mentirse a sí mismos sobre el daño social que están haciendo, entonces culpan al otro. Entonces, el otro es pobre porque quiere y yo soy rico porque me lo merezco. ¿Sí? En esa misma estructura, en esa misma mentira social, está Ciro Gómez Leiva ahorita. En esa misma mentira social. O sea, ¿cómo? No, pero si fue Vicente Fox, no, querido. Son cotos de poder. No te hagas dejo. Son cotos de poder. Muy evidentes, muy amplios, muy estructurados, muy estudiados y además que ellos mismos sí tienen reconocidos. O sea, ellos se mienten a sí mismos para elaborar la mentira social. Pero ellos saben. O sea, Felipe Calderón se hace tonto. Ciro Gómez Leiva se hace tonto y se nota. O sea, se le nota en los ojos, se le nota en la cara como, ay, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, se ve fingido. ¿Cómo? Pero si en esa época era Vicente Fox, tú sabes perfectamente que Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto eran parte de la misma estructura. Traían diferentes estrategias, traían diferentes tácticas, traían diferentes modos, traían diferentes direcciones, es cierto. Bueno, Peña Nieto no traía una dirección, pero lo que no es cierto es que sean cosas separadas. Enrique Peña Nieto fue un sucesor impuesto, digamos, por esos mismos cotos de poder que ni siquiera son Felipe Calderón y Vicente Fox, sino, ¿cómo se llama este señor? Diego Fernández de Ceballos y Salinas de Gortari. Ese es el verdadero poder, tras ese poder que estuvo establecido tantos años en México y que mercadológicamente fueron muy estratégicos porque tenían cooptada la atención en la televisión. O sea, como ellos tenían el poder de los medios, ellos manipulaban la percepción general, pero como empezaron las benditas redes sociales, toda esa percepción general se empezó a caer porque la gente empezó a hablar y empezó a comentar y empezó a decir, oigan, esto me parece y esto no me parece, y entonces ellos ya no pudieron manipular el sistema para que se cayera, para que hubiera una diferencia de 0.5 puntos de 0.3 o no sé, una diferencia de este tamaño y no se volvieran a hacer las elecciones ni se hiciera un conteo de votos y se quemaran las boletas. O sea, toda esa estructura ni siquiera viene de ahorita, esa estructura se formó en los 80. Entonces, Ciro Gómez Leiva es una de esas piezas y es una de las piezas clave que sostiene el status quo. Y le voy a parar porque si no me va a tardar como 2 horas en hacer este video. Desde el 2006, Florence Cassés ya estaba en la cárcel. Ya no era un asunto del poder. O sea, es evidente que está fingiendo el gesto. O sea, este señor, si me preguntan a mí desde mi subjetividad, yo presumo que este señor sabe todo. O sea, quiero decir, este señor está involucrado directamente en la estrategia. Él estuvo en esas reuniones presentes. Si me preguntas a mí desde mi subjetividad personal, con ese gesto que yo le veo, yo presumiría eso. Y lo dejó sobre la mesa porque no me convence. Poder
Ejecutivo, era un asunto en todo caso del Poder Judicial, ministerios públicos, jueces, testigos, en fin, ya no era caso del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué va a demandar a Felipe Calderón? ¿Lo dice en la entrevista? No dice, no hace esa precisión a la que tú te refieres. Los mexicanos tenemos el contexto, el periodista francés debería de haberlo buscado, yo creo que Florent Cassé debió de haber hecho la observación y sigue. Ojo, aquí hay una situación, este señor va a contar una cosa. Creo que para cortarse las voy a contar yo, no lo sé, ahorita veo. Pero este señor, nada más para mencionarlo, también tiene apellido extranjero. Okay, yo no sé quién es, no sé si viene de arriba o viene de abajo, pero a mí me da muy mala espina la fuente de la información. No estoy, o sea, yo sé que me estoy viendo clasista con esto, o sea, clasista inversa. Yo sé que me estoy viendo clasista inversa con esto, lo entiendo, pero a mí me preocupa mucho porque yo esto lo veo constantemente. O sea, esto me parece una constante, los apellidos extranjeros entre las personas de posicionamientos de derecha, o los apellidos diferentes, especiales, ¿no? Y pues bueno, con respecto a eso, con respecto a lo otro, lo que va a decir este señor, él va a decir que él mismo vio cómo a Florence Cassés la trataban como una reina en la cárcel. Eso no la saca de la cárcel y eso tampoco hace, bueno, a mí no me sorprendería que trataran a una extranjera como una reina y a una extranjera así de guapa como una reina. O sea, seguramente muchos tipos le mandaban cosas, le mandaban dinero, la ayudaban. No lo dudo para nada. Pero lo que él va a decir es la lectura que tiene él desde su subjetividad. No dice que es una lectura, lo que él dice es yo lo vi. Entonces, ahí les va. Incluso antes de mi juicio, o más bien un juicio falso, el jefe del Estado se tomó la libertad de nombrarme por venganza en la televisión en vivo, llamándome secuestradora cuando sabía que era falso. Entonces ya sería algo así como por daño moral. Es por la vía civil. Ah, bien. Yo concluyo, no es que ella diga, va a ser por la vía civil, pero cuando habla de reparación y que se refiere al sufrimiento que le ocasionó la detención, su hipersensibilidad al contacto físico, su incapacidad económica de hacerse de un psicoterapeuta para poder procesar los duros días en la cárcel de Tepepan, que hago aquí un paréntesis, yo conocí a Florent Cassé en la cárcel, yo la conocí en Tepepan. Cuando lo iba a visitar reiteradamente el hoy diputado Gerardo Fernández Noroña y que tenía enamorados a algunos periodistas, porque eso yo lo vi. No era una mujer. Ojo, quiero, híjole, esto que acaba de pasar, y no lo detecté la primera pasada que le di al video, pero Gerardo Fernández Noroña fue el primero que habló de lo que está pasando y de lo que se está investigando ahorita, no en México, sino en Estados Unidos, con García Luna. Y a él le hicieron una campaña mediática negra en la que, de hecho, quiero hacer un análisis de marca de Genaro García Luna precisamente por esto que pasó con de Fernández Noroña, precisamente por lo que pasó con García Luna. Porque Fernández Noroña siempre ha sido muy hocicón, pero no está loco, es uno de los hombres más cuerdos de México. Es un hombre con una mente muy limpia. Si tú lo escuchas, si tú le pones atención, te das cuenta de que es un hombre muy inteligente. ¿Todo lo que dice es correcto? No, por supuesto que no. Pero sí es un hombre muy inteligente. Y sí es un hombre con unas derivaciones intelectuales muy complejas y muy interesantes. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que lo hicieron pasar por viejito loco, por este discurso que dio y por su forma que tiene de hablar, que es muy expresiva y muy amplia. Entonces, lo hicieron pasar por viejito loco durante por lo menos 12 años. Entonces, la imagen de marca de Fernández Noroña se deterioró mucho. Y fíjense, yo creo que no se deterioró tanto, porque ahorita va bastante adelante en las encuestas en Morena y ni siquiera estaba participando, antes de, o sea, previo a la que van a hacer. Entonces, no sé si me explico. Aquí el argumento que él está dando, o sea, le está diciendo, fue a Fernández Noroña. ¿Por qué? Porque tanto Ciro Gómez Leiva como este señor que se dice que se llama, Poireto, no sé qué se llama, tanto Ciro Gómez Leiva como este señor pertenecen a una clase social y ese es su público.
Esa es la clase social a la que ellos le están hablando. Y ellos tienen que defender sus intereses, precisamente por eso. Porque esto fue hace 2 años. Por los gestos de Ciro Gómez Leiva, yo creo que este señor está completamente involucrado desde hace décadas en el plan de cooptar el poder mexicano. Y no se esperaban que llegaran las redes sociales a quitarle el velo informativo que le estaban poniendo a la gente. Entonces, esto que está haciendo este señor está tratando de detrimentar la imagen de Florence Cassés. O sea, ay, Hernández Noroña la visitaba. Bueno, pues si yo fuera un político que está viendo una situación absolutamente injusta con un gobierno al que yo ya denuncié, con una persona a la que yo denuncié hace años o a la que vengo denunciando desde hace tanto, con una persona que llegó al poder a pesar de todas las denuncias, a pesar de todos los problemas, ¿por qué no habría de ir a visitar a una de sus víctimas? O sea, eso a mí me suena lógico, pero la forma en la que lo dice, ellos están hablando con su público. Que viviera en un calabozo esposada a una pelota de fierro de 3 toneladas. Era Una prisión es una prisión. O sea, no tiene que ser una cámara de tortura, no tiene que ser un calabozo. Una prisión es una prisión. Una mujer que fumaba cigarros Marlboro con instrucciones en francés que le daba la embajada. Eso yo lo vi. Que tenía a su disposición. O sea, ¿por qué? Porque le daban varo para fumar. Estando encerrada, a mí me parece mínimo. Mínimo, o sea, estando encerrada injustamente en una prisión extranjera sin poder comunicarte con la gente de tu país más allá de una llamada telefónica, sin saber lo que te van a hacer, porque además ya viste de lo que son capaces y que armaron un montaje a nivel nacional exponiéndote y exponiendo tu seguridad. Al menos a 2 internas que funcionaban como sus valets para darle el café a las personas que tenía invitadas. Eso yo lo vi. Era una... Esto a mí no me sorprende mucho, ¿eh? O sea, el hecho de que en una prisión le den prioridades y comodidades a una persona extranjera, les voy a decir por qué no me sorprende. Me parece parte de la estrategia. Genaro García Luna cometió un error y lo supo, se dio cuenta casi de inmediato que habían metido a una extranjera con la persona a la que pensaban acusar. Y entonces armaron todo el montaje para quitarles la credibilidad a ellos, armaron todo el show mediático para quitarles la credibilidad a ellos, pero precisamente para que Florence Cassés no hiciera, no Florence Cassés, para que Francia no hiciera un espectáculo de esto y no se hicieran las relaciones más ríspidas, porque ellos se dieron cuenta inmediatamente, o sea, García Luna se dio cuenta luego que pasó, de que había sido un problema. Precisamente por eso Florence Cassés no sufrió tanto en la cárcel, por eso le ponían personas que la atendieran. Esa es mi hipótesis, y eso sería lo que yo pensaría. Porque si no, o sea, si ella hubiera dicho, ¿sabes qué? Me maltrataron, me torturaron, protocolo de Estocolmo, les puedo garantizar que Francia hubiera puesto el grito en el cielo y ahorita estaríamos con la guerra de los pasteles all over again, pero quién sabe, ¿no? O sea, quién sabe cómo se hubiera puesto Francia con esta situación, porque pues, es una cosa terrible. Entonces, a mí no me sorprende que le hayan dado facilidades, no me sorprende para nada. Y encima de todo, darle facilidades para que la vean los reporteros, menos me sorprende. Que haya alguien que sea testigo, que lo vio, entonces pueda salir y decir, yo lo vi. ¿Suena muy convencido? Sí. ¿Se ve fingido? Es que sí se ve fingido. Una persona que podía deambular sin ninguna restricción. O sea, porque se ve indignado. Se ve indignado, no sé si me explico, como una persona que se podía, pero esa indignación no se ve real, o sea, no es una indignación de alguien que diga, no mames, tienen libre a una secuestradora, ¿qué están haciendo? Como vamos a ver ahorita, con la indignación de la persona que está defendiendo a Israel Vallarta, que sigue en prisión como preso político de García Luna. Que de hecho yo creo que ya vamos a cambiar, porque lo que quería que vieran de este reportaje es justo eso, entonces ahora vamos a ver este otro, que tengo por acá, que este es el de... No. Esta es otra cosa.
Que esto es lo que vamos a ver ahora. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias, Muchas gracias qué gusto estar contigo y saludo a tu audiencia. Gracias, Emanuel. Emanuel, pues como suele suceder, la exposición en pantalla, en este caso las pantallas caseras de un tema, lo reactiva y le da a veces nuevas facetas, nuevas visiones, reimpulso a ciertas causas. Viene el estreno dentro de 20 días de lo que es este documental de Netflix sobre el caso Cassés Vallarta, una novela criminal. ¿Qué esperas? ¿Qué crees? Tú misma, ¿qué aportas? ¿Qué ves en todo esta reactivación del caso? Como bien dices, va a ser una oportunidad para que se reactive este caso, que creo que a pesar de que se ha comentado ampliamente desde hace, pues ya son 17 años prácticamente, nunca se ha llegado muy a fondo, ¿no?, de lo que era realmente este montaje, no solamente montaje mediático. Como bien sabes, yo siempre también defiendo la idea de que se trata de un montaje judicial, ¿no? O sea, y yo creo que lo importante, más allá de que se reactive, es que también llegue a un público más amplio gracias a esta serie que va a salir en Netflix, porque finalmente se ha debatido mucho este caso entre periodistas al nivel político, pero el público es importante, yo creo, que sea también, que le llegue al mismo público al que le han llegado las imágenes del 9 de diciembre de 2005, ¿no?, de este famoso montaje en Televisa, pero también en TV Azteca, y en el que participaron muchos más medios. Estas imágenes se han grabado en la retina de los mexicanos, de los telespectadores mexicanos, y por eso yo creo que también es importante que se llegue de alguna manera, no una réplica, pero una explicación de estas imágenes también en ese mismo soporte, ¿no?, en imágenes. O sea, porque ha habido muchos libros, ha habido muchas investigaciones. Está mi libro, pero también está el libro de Anne Viñá en su tiempo, está el excelente libro de José Reveles y, por supuesto, la novela Sin ficción de Jorge Volpi, que sirve, digamos, de base para esta serie, pero no se ha llevado a la pantalla de la manera que se merece este caso, yo pienso. Y siempre ha sido muy importante en este caso la presión social, ¿no?, la percepción social de que Florence Cassé e Israel Vallarta eran unos secuestradores diabólicos. Eso es algo que, digamos, ha tenido un peso muy importante en las decisiones políticas y en el conflicto diplomático, ¿no? Nada más recordar, por ejemplo, que el presidente Calderón decide rechazar el traslado de Florence Cassé a Francia justamente en el 2010, unos días antes de las elecciones, ¿no? Porque no era conveniente, a eso me refiero. Ay, Antoy. Ya vi lo que hice. Disculpen. Ok, porque no era conveniente. O sea, si ellos hubieran extraditado a Florence Cassés hubiera hablado de todo el montaje allá y Francia se le hubiera venido encima a Calderón. Parte de la estrategia es el gaslighting político. Esto es gaslighting. Gaslighting político, tal cual. Entonces, bueno, vamos a ver. Se dan a la mitad de su sexenio, ¿no? Entonces, bueno, ese caso finalmente, mediáticamente, políticamente, siempre ha sido un campo de batalla, ha sido utilizado, y pues yo pienso que es importante que se dé una serie en varios episodios donde va a haber esa posibilidad de extenderse en el análisis, tal vez no tanto como en los libros que mencioné, pero donde va a haber esa posibilidad de entrar en el fondo del asunto, ¿no? Porque yo creo que siempre se ha analizado el tema del montaje de una manera muy superficial, demasiado superficial. Yo pienso lo mismo. De hecho, precisamente cuando vi esta nota me la topé anoche, creo, en la mañana, no me acuerdo. No sé si la subieron Ay, es que me choca que YouTube no ponga la hora de cuando lo subieron. Creo que lo subieron ayer en la noche o ayer en la mañana, no sé. Pero yo lo vi
si mal no recuerdo, ayer en la noche o ahorita en la mañana, es que les digo que me despierto temprano y me desperté temprano, pero cuando no sé si lo vi anoche y me levanté a investigar, no estoy segura. Pero, no, creo que lo vi en la mañana, Cuando yo vi esto, justamente me estaba preguntando qué onda con el análisis tan corto que se dio. Y precisamente por eso decidí hacer este otro análisis, porque no se toma en cuenta, o sea, porque mucha gente dice, es que Felipe Calderón se está haciendo tonto. Bueno, sí, pero su objetivo con hacerse tonto es justamente llegar a su mercado objetivo para sostener el status quo de todos ellos. Y todos ellos están haciendo tontos. O sea, este es el traje nuevo del emperador. Porque como no es conveniente decir que somos idiotas, mejor decimos que no está desnudo. Manuel, Aunque, de hecho, hay una gran diferencia. La diferencia es que estas personas no quieren que no los conciban como idiotas, sino que lo que quieren es conservar el poder, conservar el status quo y no permitir a otros sectores de la sociedad acceder a los privilegios, o sea, leyes privativas o exclusivas. Sí, vivimos esta etapa de la predominancia de la imagen, es decir, la gente prefiere ver el video, prefiere ver la fotografía. Y por eso estoy haciendo esto en lugar de escribirles un artículo. Y el texto a veces cansa o es demasiado largo o la gente no quiere exactamente entrar a todo lo que implica una lectura detallada. Pero al mismo tiempo las imágenes también se pueden acomodar de diversas maneras. Es decir, el montaje es una de las probabilidades permanentes. En este tema de este documental de Netflix, tu punto de vista es que se puede acercar al vidente, a quien vea este documental, se le podrá acercar elementos equilibrados de juicio. Puede haber un intento de exculpación de personajes con poderío mediático como Carlos Loret, por ejemplo, en el tema del montaje. ¿Qué esperas tú de este documental? Sí. Pues sin duda, si Carlos Loret de Mola aceptó participar en ese documental, puede ser un intento nuevamente de sacudirse la culpa de ese montaje, ¿no? Nada más sobre las imágenes, mencionar algo que es importante. Yo los veo muy esperanzados con este documental, pero a mí me da mucho miedo algo. Y es que sí tomaron la opinión de Loret de Mola, o sea, Loret de Mola participa en este documental, pero Israel Vallarta no. Y yo a estos dos, especialmente a ella, la veo muy esperanzada con el documental y me temo que le van a romper el corazón. Espero que no. Que si bien he dicho que estas imágenes quedaron grabadas en la mente del público, es la interpretación que se quiso dar a estas imágenes, ¿no? De que había personas secuestradas en casa de Israel Vallarta y de Florence Cassé, pero realmente las propias imágenes son muy interesantes en sí, porque si se analizan, no nada más verlas pasar, pero si se analizan plano por plano, ahí se ve la huella del montaje, ahí se ve lo improbable que es que eso haya ocurrido como nos hicieron creer que había ocurrido. Y ahí está la culpa esencialmente, ¿no? De las televisoras, en primer lugar de Televisa, de hacer creer al público, porque ellos podían ignorar que se trataba de una reconstitución o de lo que dijo García Luna. Podían ignorar que Florence Cassé y Israel Vallarta habían sido detenidos un día antes o que no había personas secuestradas en su casa, pero no podían ignorar que estaban mintiendo al público diciendo que esto estaba ocurriendo en vivo cuando no estaba ocurriendo en vivo. Además de todo lo que, digamos, se desata como problema al estar los periodistas pisoteando esta escena del crimen, tocando las pruebas, que, bueno, finalmente no son pruebas más que pruebas de un montaje, ¿no? No son pruebas de que haya una banda. Pero esta serie, yo quiero, en ese punto tengo que decir que no la he visto, entonces no puedo, digamos, pronunciarme sobre el contenido de la serie, pero tengo esa esperanza que mencionas de que se llegue más a fondo y sin embargo tengo la convicción de que, o no sin embargo, digamos, tengo la convicción de que no, de que las personas que buscan exculparse no lo van a lograr a través de esta serie. Es imposible que lo logren porque son demasiado aplastantes las pruebas de que Florence Cassé y Israel Vallarta, pero también los familiares de Israel Vallarta, no están implicados en los delitos de los que se acusan. Entonces,
yo tengo el conocimiento de que esta serie ha sido... O sea, es que sí. Antes de que diga lo que va a decir, que bueno, ya es otra cosa que sí también importa, pero sí son aplastantes las pruebas, es cierto, pero estamos hablando de una asociación de personas que arma montajes constantemente y que ha vivido de ello los últimos por lo menos 30 años. Yo pienso que 40. Más o menos. Entonces, estamos hablando de especialistas en montajes que están ahora, como ya no pueden llegar a la gente por medio de la televisión, ahora están llegando a la gente por medio del internet. Entonces, a mí me preocupa mucho ese documental, nada más por esa sencilla razón. Porque Netflix ya tiene historial de hacer documentales tendenciosos. Por ejemplo, What the Health y Cowspiracy. Los dos son documentales tendenciosos que tienen información muy equivocada. O sea, si tú pones un plantío de arroz, ese plantío de arroz va a terminar por quitarle a la tierra los nutrientes y vas a tener que o sea, se supone que se tiene que dejar a la tierra descansar 7 años después de un plantío. Bueno, depende de la tierra, pero se supone. En lugar de descansarla, lo que se tendría que estar haciendo es estar migrando a una comunidad de vacas, y esa comunidad de vacas lo que hace es cortar el pasto, y ese pasto, en lugar de crecer para arriba, crece para abajo, ayuda a abrir y a permitir el paso del agua y el intercambio de nutrientes y a evitar la erosión. La erosión se da por la agricultura, la ganadería no provoca erosión, porque la ganadería lo que hace es el ciclo natural de la tierra, la ganadería. O sea, se utiliza el ciclo natural de la tierra, a diferencia de la agricultura, que la agricultura en realidad lo que hace es quitarle a la tierra los nutrientes. Entonces, más o menos, digamos, me perdí, no sé exactamente por qué dije eso, me fui a ver. El montaje Florence Cassés. Ok, ellos tienen un poderío, digamos, que ya está entrando a la zona mediática. Viene Netflix y dice, no, hay que ser vegano porque mira las vacas, porque mira la salud, y ninguna de las dos cosas fue cierta. Y los dos son documentales tendenciosos. Y hay otro documental que sí es cierto, porque yo lo viví en mi propia vida, que se llama The Magic Pill, que retiraron porque tienen una agenda vegana y no les conviene que la gente comience a pensar que los animales son saludables, cuando ya se logró la inclusión de la agenda vegana para mantener a la población débil. Entonces, yo no me confiaría tanto en ese documental de Netflix, o sea, honestamente. Sido dirigida y realizada con mucha seriedad y mucho rigor, y ojalá que sí, neta. Y por eso espero que pues sea que aporte al público mexicano una manera de ver ese caso que no había contemplado hasta ahora. Emanuel, y por otra parte, mientras estamos aquí hablando nosotros, mientras se ha filmado este documental, mientras sigue todo el análisis y la discusión, Israel Vallarta sigue preso después de tanto tiempo en un acto verdaderamente aberrante del propio sistema judicial mexicano. Sigue preso él, algunos de sus familiares que fueron detenidos arbitrariamente y torturados, pues no han tenido tampoco justicia. La mayoría de los jefes policíacos involucrados, con excepción de García Luna, que está por otro asunto preso en Estados Unidos, pero la gran mayoría de los partícipes que el propio Israel ha denunciado, pues en general siguen libres o siguen escabullidos, pero finalmente no hay acción justiciera contra ellos. Azucena Pimentel, que fue productora de este programa del montaje en Televisa, estuvo luego en La Mañanera, en la producción de La Mañanera, ahora ocupa un cargo en la televisión educativa del gobierno mexicano, algo así. Es decir, no ha habido nada que nos haga pensar que haya un atisbo de justicia, Emanuel. No, sí, es aberrante, como bien dices. O sea, van a ser 17 años que lleva Israel Vallarta en la cárcel. Y esto es para sostener la mentira. O sea, sostener la mentira es la pieza clave para sostener el status quo. Sostener la mentira sostiene el status quo.
precisamente por eso lo están extendiendo tanto, porque todavía hay mucha gente involucrada ahí. Y bueno, hay mucho que decir, ¿no? O sea, los avances que se han dado en el caso de la familia Vallarta, en que se llegue la justicia a los miembros de la familia Vallarta, que es Israel Vallarta, 2 de sus hermanos, 3 de sus sobrinos, detenidos en diversos momentos como maniobras para politizar nuevamente el caso, para hacer un uso político del caso, digamos, en 2009 y en 2012, 2 momentos claves del caso, después de la visita del presidente francés, Nicolas Sarkozy, a México y después de que el caso de Florence Cassé haya llegado a la Suprema Corte, ¿no? Los avances que se han dado, mencionaba, se han dado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ha sido la liberación de los que fueron detenidos, los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en el 2009. Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, 2 sobrinos de Israel, y René Vallarta, su hermano mayor. Ellos, digamos ahí, un tribunal unitario de Nayarit llegó al fondo del expediente reconociendo que no existía pruebas contra ellos de que hayan participado en estos secuestros y poniendo en duda, y eso es lo más importante, poniendo en duda la existencia de lo que yo sostengo, la falsa banda de los Zodiaco, ¿no? Que fue fabricada por García Luna. Y mencionemos Carnas Palomino, que no has mencionado. Claro. Fue detenido el año pasado por las torturas en contra de Mario y Sergio, que son los miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos en el 2012. En el caso de Israel Vallarta no ha habido ningún avance y yo me atrevería a decir hay un retroceso. Lo voy a dejar hasta aquí porque tengo cosas que hacer y me tardé muchísimo antes de llegar a esto para poder buscar las piezas que necesitaba para mostrar mi argumento con respecto a que esto de García Luna no es propiamente que García Luna haya buscado hacerse con el poder, sino que es una estrategia que tiene por lo menos 40 años de un grupo completo en el que García Luna fue incluido por conveniencia. Porque García Luna no es del tipo de personas que se incluyen en estos grupos. Sin embargo, por pura conveniencia, por el nivel de inteligencia estratégica que tiene, fue incluido y aceptado para poder manejar y sostener a lo largo del tiempo el poder que ya se les estaba empezando a caer en el momento en el que llegó Felipe Calderón. O sea, Fox llegó con todo el poder, la población se dio cuenta de lo que había pasado, del engaño que tuvo Fox con la población. Llega Felipe Calderón al poder por la fuerza. Al país no le fue tan mal con Fox, con Calderón sí. Llega Calderón a la fuerza al poder, pero ahí ellos se dieron cuenta de que el poder se les estaba cayendo. Ahí Genaro García Luna ya estaba metido, pero es que esto no es de ellos. O sea, esto viene, se los puedo garantizar presuntamente, yo presumo, que esto viene de Diego Fernández de Ceballos y de Salinas de Gortari. O sea, esto no es una cosa que tenga que ver ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox propiamente, sino con un grupo dirigido por o estructurado desde, con un grupo bastante amplio, además, que se encuentra en determinadas zonas del país. O sea, porque además tienen, esos cotos de poder no nada más son cotos sociales, son cotos geográficos. Y no voy a decir las zonas del país porque no me quiero arriesgar a ofender a nadie, pero están en determinadas zonas del país, en determinadas colonias de las ciudades más grandes, específicamente Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. O sea, estas personas sostienen sus cotos mediante la convivencia entre ellos y mediante mentir constantemente a la sociedad civil. Y ahorita que ya no se le puede mentir a la sociedad civil porque a pesar de todo el ruido están saliendo a la luz un montón de verdades, ahorita están en pánico, entonces están tratando de sostenerlo lo más posible, por eso no dejan salir a Israel, porque están tratando de sostenerlo lo más posible para que no se les caiga, porque se les cae Israel y se les van a empezar a caer una a una las piezas.
Ahorita ya se les empezaron a caer, pero están tratando de sostener a Israel, porque Israel es la pieza, que es Lorete Mola, de hecho, es la pieza que puso a Israel, que es la otra pieza fundamental, para sostener a García Luna en el poder hasta la fecha. Porque ahí sigue. Porque en el momento en el que caiga, en el que salga Israel, en el que caiga esa pieza, en ese momento todas las demás piezas van a empezar a caer en su sitio, porque pues, o sea, tú te imaginas, estás en la cárcel, hay muchas cosas que no puedes decir, porque te pueden hacer un montón de cosas, estás en su poder. Entonces, en el momento en el que Israel Vallarta salga de la cárcel, en ese momento todos los montajes desde el 2000 se van a empezar a venir abajo completos, porque no es el montaje de Israel Vallarta. Israel Vallarta es nada más la careta de Israel Vallarta, y Florence Cassé son nada más la careta de un montaje político y social completo que se ha venido dando desde hace décadas. Y es nada más como o sea, es que ni siquiera es la careta, es una de las caretas, porque son muchas. En fin, es cuanto y todo, muchachos. Muchas gracias por la tolerancia, porque sí se me hizo súper tarde, y por verme en pijama a estas altas horas del día. Si les gustó este video, por favor, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó este video, por favor, compártanlo con sus enemigos para que les arruinen el día. Mi nombre es Julia Castillo y esto fue Estrategias Brutales, la hora modorra. Muchas gracias. Y recuerden, esto algún día van a entender por qué lo digo si siguen viendo mis videos, pero recuerden que todo es mental, pero la mente es bioquímica.